¿Sabías que la criatura con la mordida más potente que jamás haya existido en la Tierra no fue un dinosaurio terrestre, sino un pez acorazado del Devónico, capaz de pulverizar huesos con una fuerza de 7.480 newtons en la punta de sus mandíbulas? El océano prehistórico, un vasto e indómito reino azul, albergaba a los depredadores más extraordinarios y a las formas de vida más inverosímiles que la imaginación humana apenas puede concebir. Desde gigantes con mandíbulas de sierra circular hasta imponentes leviatanes que dominaban los mares con una fuerza aplastante, estas criaturas son el testimonio de una evolución marina que desafía la comprensión. Prepárense para sumergirse en las profundidades del tiempo, a un mundo donde la vida marina era a la vez hermosa y aterradora, y donde la extrañeza era la norma. Hoy, Explorando les trae un viaje asombroso para descubrir las 10 criaturas marinas prehistóricas más extrañas y fascinantes que alguna vez surcaron nuestros océanos. En el 10º lugar de nuestra lista nos encontramos con una de las criaturas más enigmáticas del Cámbrico, Opavinia regalis. Esta diminuta maravilla, de apenas unos pocos centímetros de largo, fue descubierta en los famosos esquistos de Burgess, una formación rocosa en las montañas rocosas canadienses que ha preservado de manera excepcional la vida marina de hace aproximadamente 508 millones de años. La opavinia es un verdadero rompecabezas para los paleontólogos debido a su morfología única y peculiar. Imaginen una criatura con 5 ojos, sí, 5 ojos pedunculados que se proyectaban desde la parte superior de su cabeza, permitiéndole una visión de casi 360 grados en su entorno bentónico. Su rasgo más distintivo, sin embargo, era una probóscide frontal, una especie de trompa flexible que terminaba en una pinza con garras, utilizada probablemente para rastrear y capturar pequeños organismos o detritos del fondo marino, llevándolo sea una boca ventral oculta debajo de su cabeza. El cuerpo de la opavinia estaba segmentado, poseía una serie de lóbulos laterales que se superponían y que, muy probablemente, usaba para nadar con ondulaciones suaves, impulsándose a través del agua como una pequeña y extraña medusa. Su cola, en forma de abanico, le proporcionaba estabilidad y posiblemente una capacidad para maniobras rápidas. La dificultad de clasificar la opavinia radica en que no encaja fácilmente en ningún grupo de animales modernos. Durante mucho tiempo se le consideró un problema evolutivo, una rama extinta de la vida que no dejó descendientes directos conocidos. Sin embargo, su estudio ha sido fundamental para comprender la explosión cámbrica, un periodo de rápida diversificación de la vida en la Tierra. Su existencia nos muestra la increíble experimentación evolutiva que tuvo lugar en los primeros océanos, donde la naturaleza probó una miríada de diseños corporales, algunos de los cuales, como el de la opavinia, resultaron ser callejones sin salida evolutivos, pero fascinantes en su propia rareza. Los fósiles de opavinia son extremadamente raros, lo que subraya su singularidad y el valor incalculable de los yacimientos como el de Burgess Shale. Ascendiendo al 9º puesto, presentamos a Anomalocaris canadensis, el depredador alfa del Cámbrico. También hallado en los esquistos de Burgess, este gigante de su tiempo podía alcanzar hasta 1 metro de largo, una escala colosal para la vida marina de hace 508 millones de años. Su nombre, que significa camarón anómalo, se debe a que las primeras partes fosilizadas se confundieron con diferentes criaturas, hasta que se ensambló el rompecabezas completo. Imaginen una criatura con 2 grandes ojos compuestos, similares a los de los insectos modernos, posicionados en la parte frontal de su cabeza, proporcionándole una visión aguda. Delante de estos ojos se extendían 2 grandes apéndices prensiles cubiertos de espinas que utilizaba para capturar y manipular a sus presas. Estos apéndices eran increíblemente eficientes para atrapar trilobites, sus principales fuentes de alimento, o cualquier otro invertebrado de caparazón blando que encontrara a su paso. La boca de Anomalocaris era igualmente peculiar. Un anillo de placas circulares y dentadas ubicado en la parte inferior de la cabeza, diseñado para triturar los esqueletos externos de sus presas. Se piensa que este depredador nadaba mediante una serie de aletas flexibles que recorrían los costados de su cuerpo segmentado, moviéndose con una gracia impresionante a través del agua.
Anomalocaris fue el primer superdepredador conocido en la historia de la vida. Su aparición marcó un punto de inflexión en la evolución, desencadenando una carrera armamentista evolutiva entre depredadores y presas. Las presas desarrollaron caparazones más duros y mejores defensas, mientras que los depredadores, como Anomalocaris, perfeccionaron sus métodos de caza. Los hallazgos de fósiles, que incluyen no solo los cuerpos, sino también marcas de mordeduras en trilobites, confirman su dieta carnívora. La comprensión de Anomalocaris transformó nuestra visión de los primeros ecosistemas, revelando que la depredación a gran escala ya era una fuerza impulsora fundamental hace más de 500 millones de años. En el octavo lugar, viajamos al Eoceno, hace aproximadamente 34 a 40 millones de años, para encontrarnos con el impresionante Basilosaurus isis. A pesar de su nombre, que significa lagarto rey, el Basilosaurus no era un reptil en absoluto, sino una de las ballenas más antiguas y primitivas conocidas, un ancestro crucial en la evolución de los cetáceos modernos. Con una longitud que podía superar los 18 metros, su cuerpo era sorprendentemente largo y delgado, similar a una serpiente marina gigantesca, lo que llevó a su errónea clasificación inicial. Imaginen un animal de esta magnitud deslizando su cuerpo esbelto a través de las cálidas aguas del mar de Tetis, un antiguo océano que cubría gran parte de lo que hoy es el norte de África y Oriente Medio. Sus vértebras eran huecas y estaban llenas de médula ósea, lo que le proporcionaba flotabilidad y un peso más ligero para su tamaño. Lo más fascinante del Basilosaurus eran sus minúsculas patas traseras, que medían apenas 60 centímetros de largo y terminaban en pequeñas patas con dedos bien definidos. Estas extremidades eran demasiado pequeñas para ser utilizadas en la propulsión o para soportar el peso del animal en tierra. Eran vestigios evolutivos, un eco de sus ancestros terrestres cuadrúpedos, evidenciando su transición del medio terrestre al acuático. Este hallazgo fue una prueba clave para la teoría de la evolución. Basilosaurus era un depredador ágil que se alimentaba de grandes peces y tiburones, como lo demuestran los contenidos estomacales fosilizados. Sus dientes eran afilados y cerrados en la parte posterior de su mandíbula, ideales para rebanar la carne de sus presas, mientras que los dientes delanteros eran cónicos, perfectos para atrapar. Los fósiles de Basilosaurus se han encontrado en abundancia en el Valle de las Ballenas, en Egipto, un sitio patrimonio de la UNESCO, donde la arena del desierto ha revelado esqueletos casi completos, ofreciéndonos una ventana inigualable a este capítulo vital de la historia evolutiva de las ballenas. El séptimo puesto nos transporta al Jurásico Medio, hace aproximadamente 165 millones de años, para conocer al gigantesco Litzich problematicus. Este coloso no es un depredador temible, sino el pez óseo más grande que ha existido en la historia de la Tierra. Su nombre, pez de Leeds problemático, fue acuñado por Arthur Smith Woodward en 1889, reflejando las dificultades para reconstruir completamente su esqueleto fragmentado. Imaginen un pez que podía alcanzar una longitud de hasta 16 metros, rivalizando en tamaño con las ballenas más grandes de la actualidad, como la ballena azul. A diferencia de muchos otros gigantes marinos, el Litzich era un filtrador pacífico. Se alimentaba de plancton y pequeños peces que filtraba del agua a través de sus branquiespinas, estructuras especializadas en sus branquias. Esta estrategia alimentaria le permitió alcanzar tamaños colosales sin necesidad de ser un depredador activo. Los fósiles de Litzichthys son predominantemente fragmentos óseos, ya que su esqueleto estaba compuesto principalmente de cartílago, que no fosiliza tan bien como el hueso. Sin embargo, los hallazgos en lugares como Inglaterra, Francia, Alemania y México han proporcionado suficientes pruebas para estimar su tamaño y comprender su biología. Su gran tamaño lo hacía relativamente inmune a la mayoría de los depredadores del Jurásico, aunque juveniles o individuos enfermos podrían haber sido presa de pliosaurios como el Liopleurodon. La existencia de un filtrador tan masivo en el Jurásico sugiere la presencia de vastas cantidades de plancton en los océanos de aquella época, lo que a su vez indica una alta productividad marina. El Litzichthys nos enseña que el camino hacia el gigantismo en los océanos no siempre estuvo ligado a la depredación, sino que la especialización en la alimentación por filtración también podía llevar a tamaños extraordinarios.
Su historia es un testimonio de la diversidad de nichos ecológicos que han existido en los mares a lo largo de millones de años. En el sexto lugar, volvemos al Cretácico Superior, hace aproximadamente 86 a 83 millones de años, para maravillarnos con el Archelon ichiros. Esta es la tortuga marina más grande que ha existido jamás. Su nombre científico, que significa gobernante tortuga robusta, le hace justicia. Imaginen una tortuga que podía medir hasta 4,5 metros desde la punta de su cabeza hasta la cola y con una envergadura de aletas de casi 5 metros. Podría haber pesado más de 2.200 kilogramos. A diferencia de las tortugas marinas modernas con caparazones óseos duros, el Archelon poseía un caparazón de cuero, similar al de las tortugas laúd actuales, pero mucho más masivo. Este caparazón coriáceo habría sido más ligero que uno óseo, una adaptación crucial para un animal tan grande que pasaba la mayor parte de su vida en el agua. Sus aletas delanteras eran enormes, largas y poderosas, adaptadas para la propulsión eficiente a través del agua, mientras que las aletas traseras eran más pequeñas y se usaban para la dirección. Tenía una cabeza grande y una mandíbula fuerte con un pico afilado, probablemente adaptado para triturar conchas blandas de moluscos como las almejas o para alimentarse de medusas y calamares. Los fósiles de Archelon han sido hallados principalmente en los depósitos de la Niobrara Chalk en Dakota del Sur, Estados Unidos, que en el Cretácico formaban parte del Mar Interior Occidental, un vasto mar poco profundo que dividía América del Norte en dos. El esqueleto más completo, descubierto en 1895, se exhibe en el Museo Nacional de Historia Natural de Smithsonian, ofreciendo una vista impresionante de esta criatura colosal. La Archelon representa el pináculo de la evolución de las tortugas marinas gigantes, un testimonio de la biodiversidad de los mares del Cretácico y de cómo la vida marina se adaptó a nichos específicos, alcanzando tamaños extraordinarios antes de la extinción masiva al final de ese periodo. Alcanzando el quinto lugar, nos sumergimos en las aguas del Cretácico Superior, hace aproximadamente 85 a 65 millones de años, para encontrarnos con el formidable Mosasaurus hoffmanni. Este reptil marino gigantesco no era un dinosaurio, sino un pariente lejano de lagartos y serpientes modernas, que se adaptó completamente a la vida marina, convirtiéndose en el depredador alfa de su época en muchos ecosistemas oceánicos. Su nombre proviene del río Mosa en los Países Bajos, donde se descubrieron los primeros fósiles a finales del siglo XVIII. Imaginen un lagarto marino que podía superar los 15 metros de longitud, con un cuerpo hidrodinámico, una poderosa cola similar a la de un tiburón para la propulsión y 4 aletas cortas y robustas. Su cráneo era grande y robusto, con mandíbulas increíblemente fuertes armadas con hileras de dientes cónicos y afilados, perfectos para desgarrar la carne. Lo que hacía al Mosasaurus particularmente eficiente en su dieta era su mandíbula doblemente articulada, similar a la de las serpientes, que le permitía tragar presas enteras incluso si eran considerablemente grandes. Su dieta era variada y voraz, incluyendo peces grandes, tortugas marinas, amonites y otros reptiles marinos. Los mosasaurios, en general, se diversificaron en una amplia gama de formas y tamaños, ocupando muchos nichos ecológicos en el Cretácico. El Mosasaurus hoffmanni, en particular, era uno de los más grandes y poderosos de su familia. Los fósiles de Mosasaurus han sido encontrados en numerosas partes del mundo, desde Europa Occidental hasta América del Norte y África, lo que indica su amplia distribución en los mares prehistóricos. Su reinado como superdepredador marino llegó a su fin con el evento de extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que también aniquiló a los dinosaurios no aviares. El estudio del Mosasaurus nos proporciona una visión crucial de la ecología de los mares del Cretácico y de cómo una rama de reptiles terrestres pudo regresar al océano y dominarlo por millones de años. En el cuarto puesto, regresamos al período Pérmico, hace aproximadamente 299 a 252 millones de años, para desvelar el misterio del Helicoprión. Esta criatura, un pariente prehistórico de los tiburones, es célebre por su rasgo más inusual y enigmático, una espiral dental que se asemeja a una sierra circular. Durante décadas, la posición exacta de esta espiral en el cuerpo del animal fue un tema de intenso debate científico.
Imaginen un tiburón de hasta 7,5 metros de longitud, pero con una mandíbula inferior que termina en una estructura dental única, enrollada sobre sí misma. Las primeras reconstrucciones erróneas situaron esta espiral en la aleta dorsal o en la cola, pero hallazgos fósiles más completos y análisis tridimensionales recientes han confirmado que la espiral se encontraba en la parte inferior de la mandíbula inferior. La espiral del helicopión no era simplemente una colección de dientes, era una fila continua de dientes en desarrollo, donde los dientes más viejos, ya usados, eran empujados hacia el centro de la espiral por los nuevos que crecían en la parte frontal. Esto creaba una especie de cinta transportadora de dientes perfectamente afilados y funcionales. La función de esta sierra dental es el aspecto más fascinante. Las teorías sugieren que podría haber sido utilizada para cortar y triturar las conchas duras de los amonites o para cortar peces y calamares con un movimiento de sierra mientras el animal nadaba. También se ha propuesto que la espiral actuaba como una trampa para presas de cuerpo blando, atrapándolas y llevándolas a la garganta. Fósiles de Lycoprion se han encontrado en lugares tan diversos como Estados Unidos, Rusia, China y Australia, lo que indica una amplia distribución global. El helicoprión es un ejemplo brillante de la creatividad evolutiva, una solución anatómica extrema a un problema de alimentación que no tiene un paralelo exacto en ninguna criatura viva hoy en día. Su historia sigue siendo un recordatorio de que la naturaleza experimenta con diseños que van más allá de nuestra imaginación. Entrando en el tercer puesto de nuestra cuenta regresiva, viajamos al Jurásico, hace aproximadamente 160 millones de años, para enfrentarnos al majestuoso Liopleurodon ferox. Este pliosaurio, un tipo de reptil marino de cuello corto y cabeza grande, fue uno de los depredadores más formidables de su tiempo. A menudo se le representa con un tamaño exagerado en la cultura popular, pero incluso con estimaciones científicas más conservadoras, el Liopleurodon era un gigante. Imaginen una criatura de hasta 7 metros de longitud, con un cuerpo robusto y 4 poderosas aletas en forma de remo, que le permitían moverse con una velocidad y agilidad sorprendentes en el agua. Su cabeza era masiva, ocupando aproximadamente 1/4 parte de su longitud total, y estaba armada con dientes grandes, afilados y cónicos, perfectos para perforar la carne de sus presas. El Liopleurodon era un depredador de emboscada. Se cree que acechaba en las profundidades del océano, esperando el momento oportuno para lanzar un ataque rápido y devastador contra peces grandes, tortugas marinas e incluso otros reptiles marinos. Sus mandíbulas, capaces de generar una fuerza de mordida considerable, le permitían sujetar y desmembrar a sus víctimas con facilidad. A diferencia de los plesiosaurios de cuello largo, los pliosaurios como el Liopleurodon tenían un cuello corto y rígido, lo que les daba mayor estabilidad para manejar presas grandes. Los fósiles de Liopleurodon se han encontrado principalmente en Europa, incluyendo Inglaterra y Francia. Uno de los hallazgos más notables fue el monstruo de Oxford, un esqueleto fragmentado que ayudó a estimar su tamaño real. Aunque no alcanzó los 20 metros que a veces se le atribuyen en algunas ficciones, el Liopleurodon ferox sigue siendo una de las máquinas de matar más impresionantes que la evolución ha producido en los océanos. Su presencia en el registro fósil nos pinta un cuadro vívido de un ecosistema marino jurásico dominado por la implacable ley del depredador y la presa. En un impresionante segundo lugar, volvemos a las profundidades de las eras del Mioceno y Plioceno, hace aproximadamente 23 a 3 millones de años, para hablar del inigualable Otodus megalodon, más conocido simplemente como megalodón. Este es el tiburón más grande que jamás haya nadado en nuestros océanos y quizás el depredador más temido de todos los tiempos. Su nombre, que significa diente grande, es un reconocimiento a sus gigantescos dientes triangulares, que son los fósiles más comunes de este coloso. Imaginen un tiburón que podía alcanzar longitudes estimadas de hasta 20 metros, con un peso que podría superar las 50 toneladas, una escala que empequeñece a cualquier tiburón blanco moderno. Sus mandíbulas estaban llenas de hileras de dientes de hasta 18 centímetros de largo, con bordes dentados como una sierra, diseñados para cortar y triturar huesos con una eficacia brutal.
El megalodón era el depredador alfa indiscutible de su tiempo, alimentándose de grandes cetáceos como ballenas, pinnípedos, manatíes e incluso otros tiburones. La evidencia fósil, como las marcas de mordeduras en huesos de ballena, atestigua su poder devastador. Se cree que el megalodón utilizaba una estrategia de caza de alto impacto, atacando las aletas o la cola de sus presas para inmovilizarlas antes de lanzar el golpe mortal al cuerpo. Su gran tamaño y su naturaleza de depredador ápice significaban que no tenía depredadores naturales. Los dientes de megalodón se han encontrado en todos los continentes, excepto en la Antártida, lo que demuestra su amplia distribución en aguas cálidas y templadas de todo el mundo. La extinción del megalodón hace aproximadamente 3 millones de años es objeto de debate científico. Las teorías sugieren un enfriamiento global que redujo las poblaciones de ballenas y otros mamíferos marinos, sus principales presas, así como la competencia con tiburones blancos y orcas más ágiles que pudieron haber superado al megalodón en la búsqueda de alimento en ecosistemas cambiantes. El legado del megalodón perdura como el símbolo definitivo de la magnificencia y el terror de los océanos prehistóricos. Y finalmente, en el codiciado primer lugar de nuestra lista, el que posee la mordida más devastadora y un aspecto que desafía toda descripción, el campeón de la extrañeza y la fascinación, el Dunkleosteus terreli. Esta criatura, que dominó los océanos durante el Devónico tardío, hace aproximadamente 380 millones de años, fue un pez acorazado del grupo de los placodermos. Su nombre rinde homenaje a David Dunkel, el paleontólogo que descubrió muchos de sus fósiles y se ha convertido en sinónimo de poder prehistórico. Imaginen un pez de hasta 10 metros de longitud, cuyo tercio frontal de su cuerpo estaba cubierto por placas óseas gruesas y pesadas, formando una armadura impenetrable. Esta armadura, aunque le ofrecía protección, también lo hacía relativamente lento. Sin embargo, su velocidad no era su principal arma. La característica más impactante del Dunkleosteus era su mandíbula. En lugar de dientes, poseía 2 enormes láminas óseas afiladas en forma de guillotina que sobresalían de su boca, las cuales se autoafilaban con cada cierre. Tenía la capacidad de abrir y cerrar su boca con una velocidad increíble, en tan solo 50 milisegundos, creando una succión que arrastraba a sus presas hacia el interior. La fuerza de mordida del Dunkleosteus ha sido objeto de estudio exhaustivo. Investigaciones biomecánicas han revelado que su mordida en la punta de las mandíbulas era de aproximadamente 7.480 newtons, mientras que en la parte trasera de su mandíbula alcanzaba una asombrosa fuerza de 6.000 newtons. Para poner esto en perspectiva, la mordida de un gran tiburón blanco es de aproximadamente 18.000 newtons y la de un tiranosaurio rex de 57.000 newtons. Pero el Dunkleosteus no tenía músculos, sino un mecanismo de mandíbula hidráulico que lo hacía increíblemente eficiente. Esto le permitía pulverizar caparazones y huesos de sus presas, incluyendo otros peces acorazados, amonites y tiburones primitivos. Los fósiles de Dunkleosteus terreli son especialmente abundantes en los depósitos de esquisto de Cleveland, cerca del lago Erie en Ohio, Estados Unidos, un área que fue parte de un mar interior en el Devónico. Estos hallazgos han proporcionado esqueletos casi completos de su cabeza y su armadura torácica. La parte trasera de su cuerpo, sin embargo, estaba compuesta de cartílago, por lo que rara vez se conserva en el registro fósil, lo que ha llevado a diversas reconstrucciones de su cola. El Dunkleosteus era el depredador ápice de su ecosistema, un verdadero titán del Devónico que reinó sin oposición durante millones de años. Su evolución representa una de las cimas de la diversificación de los placodermos. Su extinción, junto con la de muchos otros placodermos al final del Devónico, sigue siendo un área activa de investigación, posiblemente relacionada con cambios en los niveles de oxígeno oceánico. El Dunkleosteus es un recordatorio potente de la diversidad y la ferocidad de la vida marina prehistórica, una criatura tan extraña como fascinante que nos obliga a reconsiderar lo que es posible en los diseños evolutivos.
Hemos explorado las profundidades de los océanos prehistóricos, revelando criaturas que desafían nuestra comprensión y nos muestran la increíble diversidad y adaptación de la vida en nuestro planeta a lo largo de eones. Desde el diminuto Opavinia hasta el gigantesco Donclaosteos, cada una de estas bestias marinas nos cuenta una historia única de supervivencia, evolución y extinción. Si este viaje a través del tiempo ha encendido su curiosidad y su asombro por el mundo natural, suscríbanse al canal Explorando. Denle me gusta a este video para que más exploradores puedan unirse a nuestras aventuras. Compartan este conocimiento con quienes saben que apreciarán estas maravillas olvidadas y déjenos un comentario Abajo contándonos cuál de estas criaturas les pareció la más sorprendente. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir descubriendo los misterios de nuestro increíble mundo.